¿cuáles serían, digamos, algunas piezas que observaste en ese momento y que fueron tuvieron un impacto muy positivo en ti? O sea, que cambiaron un poco tu enfoque hacia el graffiti. Fuera de lo que veía en mi barrio y de los MK que ya mencioné, una que tengo muy presente es una del Trafc, que estaba por Avenida Américas, casi al cruce de Circunvalación. Anteriormente era un baldío, ahorita en la actualidad justo van a construir una torre. Era un estilo en 3D, también fue un mural ilegal. Cuando lo vi, creo que iba en un vehículo y posteriormente regresé a verlo. Iba a verlo en persona y me quedaba viéndolo ahí, nuevamente con esa inquietud de cuánto tiempo se llevó y demás, porque yo en aquel entonces lo que yo hacía en su generalidad era tags. Trazos muy poco, pero eran tags. Entonces ver una pieza, la verdad, me causaba mucho impacto. Esa, el Trafc, la tengo muy presente. Otra que tengo presente, como iba para la zona sur de la ciudad muy seguido, como te comento, había una placa del retén en un baldío donde se ponía el circo, y en ese baldío había una placa del retén y también era ver esa placa. ¿Esa era Wild Style o era 3D? Era como, creo que sí era 3D, si no mal recuerdo. No recuerdo bien, solo que sé que era el retén, pero colorida. Y puede ser que no, más bien como Wild Style, podría decir. No recuerdo bien. Y en otra ocasión vi ya pintando, también acá para la zona estadio, cerca de un templo, no recuerdo cómo se llama. Creo que es, bueno, no recuerdo el nombre. Vi al brujo pintando, que en aquel entonces escribía... ¿A quién? Al brujo, el que es el rapero. Yeah, sí. En aquel entonces Sparky. escribía Sparky, exactamente. También fui ahí al mercadito, lo vi pintando, me quedé con él ahí. Él estaba haciendo unas letras con colores, también unos monos. Me quedé platicando con él. Creo que también escribió Desk o algo así, si mal no recuerdo. Algunos lo conocerán como Sparky, otros como Desk y otro como el brujo, el rapero. Él también lo vi, hizo una muy buena pieza en su momento. Definitivamente él pintó muy poco también, pero lo que hizo, lo hizo bien y impactaba, ¿no? Honestamente. Hablando un poco de cómo era pintar en esa época, ¿cuál era la diferencia en cuanto a ahora? En cuanto a las horas en las que te salías, la forma en la que pintabas, ¿cuál sería la mayor diferencia? Bastantes, bueno, a lo largo del tiempo han sido diferencias y también tiene que ver por la edad. En aquel entonces, pues, como te comento, vengo de una buena familia, por decirlo de alguna manera, donde no había problemas y situaciones de ese estilo. La economía era media baja, tampoco no era que como la mayoría de los hiciera falta algo. Entonces en aquella época pues tampoco no era que tuviera mucho dinero, ¿no? Entonces poder tener un aerosol pues no era tan sencillo, o era ir a chingártelos o juntar una lanita para poder pintar. Pero como mis compas, como te comento, ya eran más grandes que yo y ellos también pues ya generaban más dinero y demás, ellos siempre pues traían lana o traían pintura. De hecho, algunos también ya traían vehículo, que también eso era algo muy importante. A los inicios era a pincel todo y pues obviamente había más riesgo de que te corretearan, más riesgo de que te viera el propietario de la casa o lugar donde estás pintando. Allá traer un carro y bajarte, escribir, hacer tu tag y irte, ¿no? Entonces también abre más posibilidades, ¿no? Bastante. No sé vas abarcando más. No sé si tengas esta perspectiva, pero creo que al inicio, bueno, o sea, no digo justo el inicio del graffiti en Guadalajara, sino en esta época en la que como que agarró más fuerza y creció bastante, inicios de los 90s. Creo que la mayoría de las personas que pintaban estaban en la secundaria o en la prepa. Sí, secundaria y preparatoria. O sea, estás hablando de que eran de 12 a 18 años. Exacto. No había, bueno, no yo no recuerdo gente de 25 años. No era como, los más grandes estaban en esta onda más como del rock o de los barrios, bandilla, cholos. Rock, exactamente. Pero el movimiento tagger era más joven, ¿no? Sí. Digamos. Entonces también
influía esta onda de que pues no había tanto dinero. Exacto. Las horas, o sea, si te tenías que mover en camión, pues también eso te limitaba las Había horas de escuela, pintar. si tus padres tenían un horario, o sea, a las 11 o 12, pues ya tenías que estar ahí. Yo llegué a esconder la pintura en la calle, tenía un escondite, la llegué a guardar en mi casa. La primera vez que me detuvieron también fue por pintar una escuela, fue muy joven, entonces fue así como de, a ver, aquí cero graffiti, ¿no? También se me hace como que estaba muy ligado al movimiento escolar, ¿no? Muchos Saliendo de pintaban la con el escuela, uniforme, con la o te hacías la pinta mochila. y te ibas a escribir exactamente. Muchas de las referencias de esa época no son tanto como de colonias, sino de La escuelas. No, escuela. pues yo iba en tal secundaria y nos juntábamos con tales escritores y tales escritores estaban en esta secundaria o en tal prepa, ¿no? Sí, escuchas las historias de diferentes escritores y es en tal escuela o en tal secundaria o ya un poco más adelante en tal preparatoria se formó este y este y este crew. Ya ni siquiera a lo mejor en una colonia, que también las había, ¿no? Pero también se formaron muchas en las escuelas, ¿no? Ya, que también eso fue un poco el cambio, ¿no? Del barrio que era más territorial, las Exacto. personas que viven aquí o que han nacido aquí son parientes, al crew que ya podía haber asociaciones de elementos que a veces eran hasta de barrios contrarios, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, volviendo un poquito a lo que comentabas, dependiendo la época y la edad, pues era lo que se iba desarrollando en su momento, ¿no? Ya más grande, teniendo más ingreso, a lo mejor teniendo alcance también a un vehículo, pues ya llegabas a cubrir más la ciudad con un mayor, en menos tiempo y teniendo pues también pues más fluidez económica, ¿no? ¿Te mantienes activo mediados, finales de los 90s? ¿Cómo fue esa parte de tu historia? Hasta la fecha me he mantenido activo. Puedo decirte que llevo 30, 31 ya, 31 años en la escena del graffiti. Nunca lo he dejado, pero sí unos años, a diferencia de otros. En unos he pintado más, en otros he pintado menos, pero siempre he estado activo, ¿no? El barrio, ¿en qué momento lo mencionaste, ¿no? Ya a lo mejor ya no está tan activo. ¿En qué momento fue esa transición? ¿En qué sentido? Sí, o sea, mencionaste como que ya no estaba tan activo el Warriors. Ok. ¿Cómo en qué años fue eso? Yo puedo decirte que alrededor, ya en el 93 ya escribíamos graffiti. Yo creo que del 93 ya era como tal el crew, pues, Ah, se prácticamente. movieron al graffiti ya. Exactamente, era como lo que te decía, éramos cholo rockers, grafiteros. Era en el 93 aproximadamente. Ya hacíamos más, en vez seguíamos haciendo letras cholas, pero ya estábamos más enfocados al graffiti totalmente.